Hola, ¿qué tal? Pues estamos en la reflexión del quinto domingo ordinario. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39, contemplamos Jesús que se acerca a la suegra de Pedro y sana su fiebre. Este singular hecho que Jesús hace con algunos de los familiares de los apóstoles, hoy se ve reflejado para sanar y dejarse sanar. Las lecturas que también nos acompañan hoy son Job, capítulo 7, del 1 al 4, 6, 7, Salmo 147, 146 y Primera de Corintios 9, 16 al 19, 22 al 23. Queridos hermanos, hoy vivimos un tiempo que nuestro corazón necesita ser sanado. Sí, el libro de Job nos pinta una situación que podemos imaginar, las noches oscuras en las que vivimos. Cuando la noche va acrecentándose hacia la madrugada, vemos una oscuridad mucho más fuerte. Y en esa oscuridad, muchas veces fría, muchas veces sola, tenemos miedo, dificultades e inquietudes. Una inquietud es esperar a que llegue la aurora. Job, sabemos de la situación que pasaba. Se había enfermado, había perdido todo y sentía su vida como una noche muy oscura, muy difícil. Hoy, queridos hermanos, en nuestros días pasamos dificultades, pasamos problemas y vemos nuestra vida como una oscuridad tan grande. Sin embargo, hay una inquietud que está dentro de nosotros. Es el amanecer que vendrá, pero no pasa el tiempo, cuesta, nos provoca insomnio, nos provoca miedo, temor, frío. Esta oscuridad la vivimos en nuestra sociedad actualmente porque vivimos tal vez un mundo que se nos ha complicado, que ha llegado una oscuridad y el demonio anda suelto buscando a quien devorar. En esta oscuridad tenemos miedos, inquietudes. Nuestra inquietud muchas veces no es la de una esperanza en la aurora que va a llegar, en la mañana que llegará, sino muchas veces nuestra inquietud se centra en que no podemos ver, que no podemos descansar, que no podemos estar estables. Queridos hermanos, es una dificultad bastante fuerte. Sin embargo, en esta oscuridad, el Señor en el Salmo 147 nos recuerda algo muy interesante. Recordar que Él está siempre con nosotros y que su nombre es magnífico, es poderoso, es grande. Por lo tanto, hay que arrodillarse ante ese nombre. En muchas ocasiones, en la oscuridad de nuestras noches, nos da por rezar. Es importante entonces arrodillarse hoy en día, clamar al Señor en la oración, constantemente presentarse al Señor y hacer que nuestro corazón se postre ante su presencia. En esta noche oscura, aparte de la oración intensa que podemos estar realizando personalmente, como familia, como matrimonio, como asamblea, como iglesia, también tenemos que tomar en cuenta la palabra. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: ay de mí si no evangelizo. Y es que la palabra de Dios es fundamental en la vida del cristiano, especialmente en nuestros días. Cuando muchas voces vienen de otros lugares, escuchar la palabra de Dios, fortalecernos en ella, es importante. El texto evangélico nos aporta algunos elementos más para que esta noche, esta oscuridad en la que vivimos, se transforme en claridad, en gozo de la aurora, en la mañana que tiene que resplandecer esta oscuridad. Sí, queridos hermanos, el dejarse sanar por el Señor. En la oscuridad sabemos que es difícil ver, sin embargo, el que te sana puede ver mucho más allá. Y Jesús quiere sanarte. Dios quiere transformar los corazones en esta oscuridad. Por eso, déjate sanar. ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? El Señor utiliza estos tres momentos. Llegó a Cafarnaúm al atardecer y a la mañana siguiente. Es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo, no es cuando nosotros queremos. Sin embargo, está nuestra lucha constante. Si vamos a estar en oración, en continua lectura de la palabra de Dios, iluminación de su palabra,
hay que meterse también en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es más sabio y el tiempo de Dios va transformando todo. Nosotros tenemos que ir actuando en este tiempo. Dejarse sanar por el Señor implica entonces esto, entrar en la dinámica del tiempo y del espacio de Dios. En este espacio, dice el Señor, remarca esta cuestión. Él se fue a orar con su Padre. Así también nosotros, entrar en la intimidad con el Señor. Es importante no dejar entonces la oración, especialmente la oración eucarística y de la palabra de Dios. Y por último, el elemento que al siguiente día el Señor fue a predicar a otros lugares. Nosotros, en nuestro servicio dentro de la iglesia y también fuera de ella, no podemos dejar de servir a los demás. En esta oscuridad debemos mostrar siempre el rostro de Dios. En esta oscuridad no debemos dejar de hacer lo que nos toca hacer como cristianos, como discípulos de Cristo. Queridos hermanos, hay una oscuridad que cierne todo el mundo. Hay una ideología del género, hay una situación de economía bastante deprimente, en depresión tal vez, pero también tenemos luces, tenemos esperanzas y lo podemos hacer a modo personal, a modo familiar o asistiendo a la asamblea, en la iglesia, en la Eucaristía, en los sacramentos. No te olvides entonces de postrarte ante el Señor, de hacer e incrementar tu oración, de guiarte por la palabra de Dios, de dejarte sanar por el Señor en el tiempo que el Señor quiere, en el momento que el Señor quiere, pero en ningún momento dejar de hacer lo que nos toca hacer, especialmente con los hermanos. Que tengas la capacidad de obrar el bien para los demás. Querido hermano, no dejes que la oscuridad del demonio te atrape, sino que la claridad y la luz del Señor sea siempre tu esperanza. Que tengas un feliz domingo, que Dios te acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.